Estás utilizando Klaviyo y muy probablemente no estás obteniendo el resultado con tus campañas como tú esperarías, porque estas no están cayendo en el buzón principal de tus clientes potenciales. En este video te voy a enseñar la importancia de trabajar con listas de calidad en Klaviyo y te voy a explicar la forma de hacerlo. Hola, ¿qué tal YouTube? Te saluda Raúl Valenzuela, trayendo un nuevo video para este canal. Este es mi primer video de este año. La verdad, he estado un poco desconectado de este canal, ya que, pues, como ustedes bien saben, acaba de pasar el cuarto trimestre, que es el año con más actividad en e-commerce y en las tiendas en línea, y por ende pues no he tenido la oportunidad de hacer tanto contenido. Pero pues ahora que estamos iniciando el año, la verdad ya tenía ganas de subir este video y mucho más contenido que tengo enfocado para tiendas en línea. En esta ocasión vamos a hablar más a profundidad de Klaviyo, pero enfocado en trabajar con listas de calidad. En otras palabras, hacer que tus correos lleguen a la bandeja principal de tus clientes potenciales, ya que uno de los principales inconvenientes que existe cuando hacemos email marketing es que nuestras campañas van al buzón de spam, al buzón de promociones, a otros buzones que no son el buzón principal. Entonces, en este video te voy a explicar cómo yo hago, primero que nada, para trabajar con listas de calidad en Klaviyo que me generan porcentajes de apertura más altos que el promedio y por ende me generan más ventas. Entonces quédate hasta el final de este video para que sepas cómo hacerlo. Bien, para efectos de este video, primero quiero mostrarte unas métricas de una de mis tiendas en línea donde yo utilizo Klaviyo como una forma de comunicación por medio de email marketing. Y algo que lo que yo quiero que veas aquí es estas métricas que nos marcan, en este caso el porcentaje de aperturas o el open rate es de 36.9% y a su vez el click to rate o el porcentaje de los clics en el enlace es de 3.92%. Estas métricas son unas métricas, digamos, promedio en Klaviyo o lo que tú deberías de estar buscando en tus campañas de email marketing. Hay algunas ocasiones en las que puedes recibir una mayor cantidad de clics en los enlaces o una mayor cantidad de aperturas. Pero algo que quiero abarcar en este video es que para llegar a estas métricas influyen muchas variables, no solamente las campañas que tú envías, sino que aquí vemos, por ejemplo, que hay dos tipos de estrategias que yo utilizo más, que unas son los flujos y otras son las campañas, y cada una tiene un diferente porcentaje de aperturas. Vemos que en los flujos el porcentaje de aperturas es muy cercano al 40% y en las campañas es alrededor del 27-28%. Entonces, dependiendo tú las estrategias que utilices, es el porcentaje de aperturas y el porcentaje de clics que vas a tener. De igual manera, vemos también aquí que en los flujos el porcentaje de clics es arriba del 5% y en las campañas es de 3%. De igual forma, como te comento, estas métricas son métricas promedio, inclusive un poco por arriba de la media. Pero lo que quiero explicarte en este video va a ser la importancia de tener una buena cuenta en Klaviyo para que tú puedas generar cada vez porcentajes de apertura más altos, porcentajes de clics más altos y por ende más ventas. Y para eso primero te voy a explicar lo siguiente. Primero que nada, tenemos que definir qué es una buena entrega o a qué le llamamos una buena entrega en Klaviyo. Y simple y sencillamente, una buena entrega es cuando tus correos caen en la bandeja principal. Hay muchas personas que me han contactado y que me han comentado que han tenido problemas con que sus correos o sus campañas de email marketing no llegan directamente en la bandeja principal de sus clientes potenciales. Entonces, este es el principal problema de las campañas de email marketing, porque cuando tus correos no caen en la bandeja principal, se van a la bandeja de spam, a la bandeja de promociones o a otras bandejas que los clientes potenciales no le toman la misma atención que si cayeran en la bandeja principal. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que buscar que nuestros correos caigan en la bandeja principal? Primero que nada, porque vamos a obtener más aperturas. Las personas van a ser más propensas a abrir nuestros correos electrónicos o nuestras campañas de email marketing. De igual forma, vamos a recibir más clics, ya que las personas, si nosotros estamos mandando algún enlace en nuestras campañas, vamos a ser más propensos a que nuestros clientes o nuestros interesados le den más clics a esos enlaces. Y por último, todo esto nos va a generar más ventas, ya que con más aperturas y más clics tenemos cada vez más oportunidad de que generemos o cerremos una venta en nuestra tienda en línea. Entonces, por eso la importancia de tener una buena entrega en nuestras campañas de email marketing. Ahora, ¿de dónde obtener los emails? Esto es algo que me preguntan muy constantemente.
sobre cuál es la mejor estrategia para nosotros conseguir correos electrónicos de personas interesadas, ya sea en nuestra tienda en línea, en nuestra marca, en nuestros productos, y de qué vamos a partir para tener una lista saludable y una cuenta de Klaviyo saludable para hacer nuestras campañas de email marketing. Tengo aquí este gráfico, que este gráfico es un supuesto y parte de suponer que tú estás utilizando una estrategia similar a esto para obtener los correos electrónicos o las direcciones de correos electrónicos de tus clientes potenciales. Lo que yo veo que muy comúnmente hace mucha gente es que se enfocan mucho en hacer giveaways o promociones a cambio de recibir el correo electrónico de los clientes potenciales. Supongamos que tú estás haciendo una estrategia y la mitad de los correos que tú recibes, o el 50%, lo recibes por medio de una promoción o un giveaway, donde a cambio de que el cliente te deje su correo electrónico, tú le ofreces participar en alguna promoción o en algún giveaway o demás. Entonces el cliente te deja su correo electrónico o su dirección y así tú vas obteniendo una base de datos de correos electrónicos de clientes. En segundo lugar, supongamos que el otro 20% de las direcciones de correos electrónicos que tú recibes, las recibes por medio de tu tienda en línea, por medio de las ventas que realizas en ella, ya que las personas ingresan a tu tienda, hacen una compra, te dejan su dirección de correo y poco a poco vas acumulando una base de datos de estos correos electrónicos. Y después también tienes otras estrategias, como por ejemplo, digamos que utilizas una conversion wheel, que esta es una ruleta que hay diferentes aplicaciones que tú puedes instalar en tu tienda en línea. Una de ellas se llama Gwilio, donde las personas al girar la ruleta participan en un sorteo siempre y cuando te dejen su correo electrónico. Entonces supongamos que también tú recibes el 10% de las direcciones de correos electrónicos por medio de esta estrategia, que también es un pop-up, y que poco a poco también vas acumulando estos correos. A su vez, supongamos que también tienes un pop-up de Klaviyo, que en este canal yo ya he explicado cómo instalar un pop-up en Klaviyo y cómo configurarlo correctamente. De hecho, te voy a dejar aquí arriba el enlace para ese video. Te recomiendo que después de ver este video pases a este otro video de cómo instalar correctamente un pop-up en Klaviyo. Supongamos que tú también el 10% de las direcciones de correos electrónicos los obtienes por medio de un pop-up en Klaviyo y que por último también tienes un pie de página. Esto es que en la parte inferior de tu página tienes un apartado donde las personas te pueden dejar su dirección de correo electrónico a cambio de registrarse a un newsletter, a un boletín de noticias y demás. Entonces, supongamos que tu estrategia es muy similar a este tipo, pero lo que va a pasar si tu estrategia se parece mucho a esto es que vas a tener una lista de baja calidad. ¿Por qué? Porque los emails que estás obteniendo no son de personas que están realmente interesadas en lo que tú estás ofreciendo o en lo que tú estás vendiendo, principalmente porque está basada en 50% los correos que recibes de giveaways o promociones. Son personas que muy probablemente solamente quieren participar una vez, ver si se ganan algo, si reciben algo gratis y nunca van a tener el compromiso suficiente con tu marca ni con tus productos. Entonces, por esto, al tener esta lista de baja calidad, tu porcentaje de aperturas va a ser bajo, tu tasa de desuscripciones va a ser alto, tu tasa de quejas también va a ser alto y el destino final de tus correos va a ser el buzón de spam. Entonces, como ves, poco a poco nos vamos adentrando en que primero que nada tenemos que resaltar la importancia de dónde estamos obteniendo los emails o las direcciones de correo electrónico. Para de esta forma nosotros entender que detrás de cada dirección de correo electrónico hay una persona. Es una persona que puede estar o no interesada en lo que tú estás ofreciendo. Y a su vez, ahora vamos a pasar a esto. ¿De dónde obtener emails correctamente? Como bien te comentaba, el gráfico anterior era una suposición, como yo veo que la mayoría de las tiendas en línea trabajan para obtener sus direcciones de correo. Pero este gráfico es como yo recomiendo que tú puedas obtener las direcciones de correo electrónico de tu tienda en línea, donde el 40% de las direcciones de tu tienda en línea tú tienes que enfocarte en recibirlas por medio de ventas, de clientes que ya te hayan comprado o en su defecto clientes que hayan ingresado y que te hayan dejado su correo electrónico aunque hayan dejado su carrito abandonado. Para esto yo también tengo un video aquí donde explico cómo hacer secuencias para recuperar carritos abandonados, que también te dejo el enlace aquí arriba, y sobre todo que nos esforcemos en obtener nuestros correos electrónicos por medio de transacciones en nuestra tienda en línea. A su vez, también en segundo lugar, debemos esforzarnos en obtener los correos electrónicos por medio de un pop-up de Klaviyo, que esto es una ventana emergente que les va a aparecer a las personas que ingresen a nuestra tienda en línea. Este pop-up también es una herramienta muy poderosa porque nos permite segmentar
a los clientes potenciales en base a su comportamiento. Y para eso Klaviyo nos da la oportunidad de hacer flujos en base al comportamiento de las personas en nuestra tienda en línea. Uno de ellos es la secuencia para recuperar carritos abandonados, que también está aquí en mi canal. Y bueno, para esto el pop-up de Klaviyo nos va a servir muchísimo. A su vez también, en la misma proporción, recomiendo manejar estrategias como tener el pie de página o la barra inferior en tu tienda en línea para que las personas te dejen su correo electrónico para suscribirse al newsletter o al boletín. El Conversion Wheel, que es esta ruleta. Hay muchas aplicaciones que se pueden instalar en tu tienda en línea que hacen la función de Conversion Wheel. Y por último, también manejar giveaways y promociones, pero en máximo un 10%. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que esta lista sea una lista sana o una lista fuerte de emails o direcciones de correo electrónico. Y al tener una lista sana, estamos teniendo una lista de alta calidad, donde nuestro porcentaje de aperturas va a ser alto, nuestra tasa de suscripciones va a ser bajo, nuestra tasa de quejas también va a ser bajo y el destino final de nuestras campañas de email marketing va a ser la bandeja principal. Entonces es por eso que primero tenemos que entender que tenemos que tener una lista de alta calidad de emails para que de esta forma el destino final de tus correos sea la bandeja principal de los clientes. A su vez, quiero que sepas que esto no es una garantía de que siempre se van a ir a la bandeja principal porque influyen otros factores que voy a explicar en un momento. Pero utilizando una estrategia de este tipo, estás tú lo más acercado o acercada posible a que tus correos cumplan con su objetivo. Ahora, para esto, quiero hacer un pequeño paréntesis y saber dónde te encuentras. Y estas son las métricas estándar en la industria del e-commerce o de las tiendas en línea, donde en primer lugar tenemos una tasa de apertura única, que es el porcentaje de personas que abren tus correos, unos clics únicos, que es el porcentaje de personas que dan clics a tus enlaces, un porcentaje de rebote, que este es el porcentaje de correos que no llegan al destinatario final, ya sea por rebote duro, que es cuando una dirección de correo es incorrecta, o por rebote suave, que es cuando quizá la bandeja del destinatario ya se llenó de correos electrónicos. A su vez, también el porcentaje de suscripción, que es la cantidad de personas que se desuscriben de tus correos o de tus campañas, y el porcentaje de spam, todas aquellas personas que califican tus campañas de email marketing como spam. Entonces, como podemos ver, podemos englobarlos en 4 calificativos, como puede ser excelente, bueno, a mejorar y crítico. Entonces, si tu tasa de apertura única está por arriba del 25%, podemos considerar que es una tasa de apertura excelente. A su vez, si tus clics únicos están arriba del 2.5%, también es excelente. Y si el porcentaje de rebote es menor al 0.4%, de igual manera, excelente. Así como tu porcentaje de suscripción menor a 0.2% y tu porcentaje de spam menor a 0.05%, también se puede considerar que es excelente. Y a su vez, aquí también tú puedes revisar cuándo tus métricas se considerarían como buenas, o cuándo se pueden mejorar, o cuándo se considerarían como críticas. Para esto, yo quise presentarte esto, primero que nada, para que sepas en dónde te encuentras situado, ya que en muchos de los casos podemos considerar que nosotros tenemos buenas métricas cuando en realidad las podemos mejorar, o viceversa, que podemos pensar que nuestras métricas son críticas cuando en realidad son buenas. Entonces, esto, como te comento, es el promedio en la industria del e-commerce, o lo que se ha visto reflejado en las tiendas en línea. Ahora, quiero hacer un pequeño ejercicio y quiero que tú me digas, tomando en cuenta estas métricas, ¿dónde te encuentras tú en este momento en tus campañas de email marketing? ¿Consideras que son excelentes? ¿Consideras que son buenas? ¿Consideras que pueden mejorar? ¿O consideras que son críticas? Para eso te invito a que me dejes tu respuesta aquí en los comentarios de este video para saber en cuál de estos 4 escenarios te encuentras, ¿ok? Entonces te invito a que me dejes tu respuesta. Ahora, ya que te he explicado esto, tenemos que saber dónde vamos a comenzar. Y para eso, primero tenemos que revisar nuestra situación actual. Como bien te invitaba hace un momento a que me dejes tú tu comentario sobre cuál consideras que es tu situación actual en tus campañas de email marketing. Y para esto, si tu situación es crítica, lo que yo te recomiendo es que limpies tu lista y optimices tus envíos. En un momento te voy a explicar exactamente cómo limpiar tu lista, cómo hacerlo en Klaviyo para que tus campañas tengan una mejor entrega. Para esto, yo también recomiendo activar secuencias o flows, o también lo que se conoce como flujos, con alta interacción. Básicamente estos son los flujos que hacemos ya sea de bienvenidas, de carritos abandonados, de abandono de sitio. Yo tengo videos gratuitos aquí en mi canal de YouTube donde explico cómo hacer estas secuencias. Te invito a que después de ver este video también pases y veas estos videos de flujos para que entiendas más a detalle cómo activar estas secuencias
que son las que representan una mayor interacción en tu tienda en línea. También recomiendo que crees segmentos con alta interacción utilizando la información de Klaviyo. En Klaviyo tú puedes hacer segmentos de personas que visitaron tu tienda en línea hace 30 días, hace 15 días, que abrieron un correo electrónico el día de ayer. Entonces, todos estos segmentos que generan alta interacción te ayudan a estar trabajando con audiencias frescas, audiencias que están interesadas en lo que tu tienda en línea está ofreciendo. Y entrando en detalle sobre el tema que tiene que ver con la limpieza de las listas. Esto es súper importante por diferentes factores. Primero que nada, la finalidad de trabajar con una plataforma como Klaviyo no es llenarnos de direcciones de correos electrónicos, sino que trabajar en realidad con las personas que están interesadas en nuestra tienda en línea. Y los motivos por los cuales tú deberías de limpiar tus listas constantemente en Klaviyo, primero que nada, es para reducir el porcentaje de desuscritos o de las personas que se desuscriben de tus campañas de email marketing. A su vez, al hacer esto, vas a incrementar tu porcentaje de aperturas y por ende tu porcentaje de clics, porque te vas a quedar solamente con aquellas personas que en realidad están interesadas en tu marca y en tus productos. Vas a incrementar tu puntuación en la entrega. Eso es muy importante porque lo que mucha gente no sabe es que a medida que tú estás trabajando con un software como el de Klaviyo, tú vas teniendo una puntuación como comerciante o como generador de campañas. Y esta puntuación es una puntuación de cierta manera oculta, donde el sistema va detectando qué tanta relevancia tienen las campañas que tú envías a tus prospectos o a tus clientes potenciales. Y por ende, entre mejor puntuación tengas, tus campañas van a tener una mejor entrega. Y al contrario, entre más vaya mermando tu puntuación, tus campañas no van a tener una buena entrega. Entonces, por eso la importancia de trabajar con listas de alta calidad para incrementar la puntuación en tus entregas. A su vez, que vas a mantener clientes con mayor interés, ya que estamos trabajando con listas o audiencias frescas, y por ende vas a poder personalizar el contenido basado en los mejores clientes, ya que estamos hablando que la finalidad de tus campañas de email marketing sean una especie de comunicación uno a uno con las personas que ingresan a tu tienda en línea. Y por último, y no menos importante, el hecho de limpiar tus listas también radica en que solo vas a pagar por los mejores prospectos o los mejores clientes, ya que recordemos que al utilizar Klaviyo es una plataforma que te cobra por la cantidad de contactos que tú tengas registrados en su interfaz o en su plataforma. Así tengas 100 contactos, 500, 1000, 10,000, la cantidad de contactos que tú tengas es la tarifa mensual que te va a cobrar Klaviyo. Entonces, como yo te comentaba desde un principio, el email marketing no se trata de llenarte de una cantidad exorbitante de contactos o direcciones de correo electrónico, sino que solamente tener aquellas listas de alta calidad de clientes que tengan intereses en lo que estás ofreciendo. ¿Por qué? Porque tienes que recordar que tú vas a estar pagando por la cantidad de contactos que tengas registrado. Y para explicarte exactamente cómo debes de limpiar tus listas, vamos a pasar a la interfaz de Klaviyo. Ok, esta es una cuenta de Klaviyo para pruebas, es una cuenta que yo solamente la utilizo para hacer pruebas, no está vinculada a ninguna tienda en línea ni mucho menos. Y lo que tienes que hacer para comenzar con la limpieza de tus listas es que nos vamos a ir a esta parte donde dice listas y segmentos. Le vas a dar clic aquí y le vas a dar clic en crear lista o segmento. Y como bien puedes ver aquí, nos van a aparecer dos opciones. La opción de crear una lista, que esto es cuando tú ya tienes un archivo, ya sea un archivo de Excel o un archivo de datos y lo vacías directamente en Klaviyo. O lo que yo te comentaba de crear segmentos dinámicos. Esto es en base al comportamiento de las personas que entran a tu tienda en línea, poder crear un segmento de personas o poder crear una audiencia de personas con este segmento. Entonces vas a dar clic aquí en segmento y le vamos a dar un nombre. Para efectos de hacer la limpieza de nuestras listas, me gusta utilizar tal cual el nombre de limpieza. ¿Ok? Entonces vamos a poner limpieza y vamos a comenzar a añadir condiciones. Primero que nada, cuando yo creo un segmento de este tipo, me gusta poner varias condiciones porque este es un segmento que, recordemos, nos va a ayudar a eliminar contactos que no tienen interés. Por ende, es un segmento, digamos, definitivo, ya que al hacer este segmento, lo que tú estás indicando es que quieras que se eliminen todos estos contactos para poco a poco ir depurando tus listas. Cabe señalar que al momento de hacer este segmento no se van a eliminar en automático, te voy a enseñar cómo eliminarlos, pero primero quiero que entiendas que vamos a poner varias condiciones porque este segmento es un segmento definitivo. En otras palabras, nos va a ayudar a eliminar contactos. Entonces aquí donde dice en definición, vamos a seleccionar lo que alguien ha hecho o no ha hecho. ¿Ok? Entonces, ya que lo seleccionas, vas a seleccionar qué es la condicionante que buscas que haya pasado con este contacto.
Entonces vamos a seleccionar que ha recibido un email, ¿ok? Y después de esto vamos a seleccionar is at least o al menos, y a mí me gusta poner la cantidad de 10. Esto lo que le estamos indicando es que queremos que esta lista o este segmento se comience a poblar con todas las personas que hayan recibido al menos 10 emails o 10 correos electrónicos durante todo el tiempo. Entonces esto puede variar. Si tú no estás haciendo tantas campañas de email marketing, esto lo puedes dejar, por ejemplo, con 5 correos, pero mi recomendación es que lo dejes con 10. ¿Por qué? Porque recordemos que, como te comentaba, esta es una lista definitiva que nos va a ayudar a depurar contactos. Y vamos a empezar a poner condicionantes. Vamos a dar clic en AND y vamos a poner como condición lo que alguien ha hecho o no ha hecho. Y vamos a escoger la métrica que es abierto un email. Que ha abierto un email 0 veces en todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, regresando, ese segmento se está poblando por personas que han recibido al menos 10 emails en todo el tiempo y, porque aquí tiene el condicionante y, han abierto un email 0 veces en todo el tiempo. En otras palabras, que no lo han abierto. Entonces, vamos a poner otra condicionante para no dejar ningún cabo suelto. Vamos a poner también lo que alguien ha hecho o no ha hecho. Vamos a escoger la métrica. Vamos a ponerle ha dado clic en un email 0 veces en todo el tiempo. ¿Ok? Entonces ya estamos depurando que las personas que han recibido 10 emails y que no los han abierto y que tampoco les han dado clic vayan integrando este segmento. Y por último, vamos a añadir una última condicionante, como te repito, para no dejar ningún cabo suelto, que sea si alguien ha sido o no ha sido suprimido en este email. ¿Ok? Esto a mí me gusta manejarlo como un último candado, sobre todo para que no repitas contactos eliminados o suprimidos. Pero bueno, esa sería la última condicionante y si regresamos, creamos un segmento que se llama limpieza, que ese segmento se va a ir poblando de personas que hayan recibido al menos 10 emails durante todo el tiempo y que a su vez hayan abierto un email 0 veces también durante todo el tiempo y que también hayan dado clic al email 0 veces durante todo el tiempo. Y por último, que no hayan sido suprimidas de esta lista. Entonces, con esta definición y estas condicionantes, ya nosotros tenemos nuestra lista de limpieza que nos va a ir depurando todos aquellos contactos que no están generando interacción y que por ende nos están afectando en la calidad de nuestras entregas. Entonces, ya que lo tienes creado así, vas a dar clic en crear segmento. Y en este momento ya está comenzando a crear este segmento. No van a aparecer contactos porque, como te comento, es una cuenta de prueba. Pero bueno, si tú ya tienes contactos registrados en tu cuenta de Klaviyo, aquí se va a ir poblando este segmento. A su vez también, con el paso del tiempo, a medida que tú vayas recibiendo estos contactos, esta lista todo el tiempo se va a estar poblando. Bien, ya quedó creada y como bien te comentaba, no hay en este momento nadie en esta lista, pero bueno, ya quedó creada la lista de la limpieza. ¿Cómo lo puedes ver? Simple y sencillamente regresas aquí a listas y segmentos y ya lo tenemos aquí. Una lista o segmento que se llama limpieza y aquí nos aparece la etiqueta de segmento. ¿Ok? Entonces, si quieres ver la definición, le das clic aquí y aquí nos aparecen las condicionantes que pusimos, que ha recibido al menos 10 correos en todo el tiempo, que ha abierto el correo 0 veces en todo el tiempo, que ha dado clic a los correos 0 veces durante todo el tiempo y que no ha sido suprimida de esta lista de emails. ¿Ok? Entonces, como bien te comentaba, al crear este segmento no se eliminan en automático estos contactos, sino que lo que hace Klaviyo es que te los va agrupando dentro de este segmento. Entonces, para eliminarlos, tú lo tienes que hacer de forma manual. Recordemos que cuando los eliminas, tú ya no los puedes volver a recuperar. Por eso, antes de eliminarlos, yo te recomiendo que los puedas exportar por cualquier situación, ya sea que los quieras recuperar o ya sea que más adelante quieras hacer una campaña enviándosela solo a ellos, explicándoles que van a ser dados de baja de tu lista. Hay muchas formas de tratar de que esos contactos regresen, pero para exportarlos vas a dar clic aquí en la lista y vas a dar clic aquí donde dice Manage Segment. Le das clic aquí y aquí donde dice exportar segmento a CSV, le vas a dar clic aquí y te lo va a exportar a una hoja de CSV. Entonces, de esta forma, tú ya estás sacando esos contactos de Klaviyo y te quedan guardadas en una hoja de CSV. Ahora, supongamos que si los quieres eliminar, que ya quieres hacerte de esos contactos, que ya viste que, pues, evidentemente por las condiciones ni abren los correos, ni dan clic a tus enlaces, ni interactúan y solamente te están perjudicando en la calificación de tu cuenta. Entonces lo que tienes que hacer es dar clic aquí donde está tu cuenta
vas a dar clic aquí donde dice Account, vas a dar clic aquí donde dice Settings, vas a dar clic aquí donde dice Profile Maintenance y aquí te va a aparecer esto que dice Remove Profiles, que no es otra cosa más que eliminar contactos. Entonces tú aquí vas a seleccionar la lista de donde quieres eliminar contactos. Si te fijas, aquí tenemos todas las listas que se han creado y tenemos esta lista de limpieza. Entonces, si tú le das clic aquí donde dice Delete People, se van a eliminar todos los contactos que estén en esta lista de limpieza. Entonces, como te comento, este es el último paso que tú tendrías que hacer para eliminar a todos los contactos que no están interactuando con tus campañas de email marketing. Y por último, quiero que sepas que una buena entrega es importante porque determinará si tu contenido es visto o no. En otras palabras, si tus correos electrónicos van a ser abiertos o no. A su vez, los proveedores de servicio de correo, en otras palabras Gmail, Hotmail, etc., utilizan tu reputación de envíos para determinar a dónde enviarán tus correos. Como yo te comentaba, tú vas construyendo una reputación, ya sea como comerciante o como creador de campañas de email marketing, donde los proveedores de servicio de correo asocian la información de Klaviyo y van utilizando la reputación que vas construyendo a través del tiempo para dirigir tus campañas ya sea a la bandeja de entrada principal, a la bandeja de spam, a la bandeja de promociones o a cualquier otra bandeja que el usuario final tenga configurada en su servicio de correo. También, enviar correos solo a contactos bien segmentados maximizará la oportunidad de que tus correos sean abiertos, reciban clics y por ende generen ventas, porque recordemos que es uno de los puntos más importantes de hacer campañas de email marketing. Y por último, limpiar regularmente tus listas de contactos inválidos o que no han interactuado impactará positivamente tu reputación de envíos. En otras palabras, te ayudará a mejorar la entrega de tus campañas y que tus correos caigan en la bandeja principal de tus clientes potenciales. Muy bien, espero que este contenido te haya servido y que haya sido de utilidad. Y por el momento a mí solo me queda pedirte dos cosas. Primero que nada, te voy a dejar aquí el botón para que te suscribas a mi canal. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y segundo, te voy a dejar una lista de videos que te van a ayudar a llevar las ventas de tu tienda en línea al siguiente nivel. Nos vemos en el siguiente video.